Mateo capítulo 10. El envío de los 12. A. 12 apóstoles escogidos y comisionados. 1. Versos 1 al 4. Los 12 apóstoles son listados. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. A. Entonces, llamando a sus 12 discípulos. La característica principal de esta lista es su diversidad. Jesús escogió a sus discípulos de diferentes antecedentes y experiencias de la vida. Parece ser que lo único que tenían en común es que ninguno era privilegiado o de origen de alto estatus. Esto es en el espíritu de 1 de Corintios 1, 26 al 29. B. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Jesús no solamente llamó a los 12, sino también les dio poder para hacer lo que Él les había llamado a hacer. El mismo principio permanece cierto hoy en día. Dios prepara al que Dios llama. Tal vez la preparación no sea completamente evidente antes de que comience el ministerio, pero será evidente por el camino. C. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Estos 12, excepto Judas, obviamente, tienen un lugar importante en el plan de Dios de redención, incluyendo un papel particular en el juicio venidero, Mateo 19:28, y en la edificación de la iglesia, Efesios 2:20. La Biblia promete que su posición y trabajo será recordado por la eternidad, Apocalipsis 21:14. 1. Esta es la primera y única vez en Mateo que los 12 son llamados apóstoles. La palabra apóstol significa literalmente aquel que es enviado. Es una palabra para un mensajero o un embajador. Barclay, llamado aquí por primera y última vez apostoloi, con referencia pronta a la misión menor inmediata y a la posterior gran misión. Bruce. La palabra apóstol puede significar mensajero, como en Juan 13:16, refiriéndose a aquel que es enviado. Jesús es llamado apóstol en Hebreos 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Pablo a veces usó la palabra en el sentido de mensajeros o representantes, como en 2 de Corintios 8:23. Son mensajeros, apóstoles de las iglesias, posiblemente también en Romanos 16:7. Pero Pablo también usó este término de una manera más estrecha, refiriéndose a los 12 y a él mismo con dispensación especial. 1 de Corintios 9, 1 al 5 y 15, 7 al 10. Gálatas 1:17 y 1:19 siguiendo. 2. Hay 4 listas diferentes de los 12 en el Nuevo Testamento. Aquí en Mateo 10, 2 al 4 y también en Marcos 3, 16 al 19, Lucas 6, 13 al 16 y Hechos 1, 13. En estas listas, Pedro siempre es mencionado primero y Judas siempre es el último. Los 2 pares de hermanos, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, siempre son listados primero. En las listas están organizados de una manera que sugiere que estaban organizados en 3 grupos de 4, cada uno con un líder. En cada lista, Pedro es mencionado primero, seguido por Andrés, Jacobo y Juan. En cada lista, Felipe es el quinto mencionado, seguido por Bartolomé, Tomás y Mateo. En cada lista, Jacobo, hijo de Alfeo, es el noveno mencionado, seguido por Tadeo, Judas, hermano de Jacobo, Simón y Judas. 3. El número apostólico representa adecuadamente las 12 tribus de Israel, y para fines prácticos,
Los 12 forman un grupo factible de líderes, un jurado suficiente y una compañía competente de testigos. Spurgeon. 4. Bartolomé frecuentemente se identifica con Natanael de Juan 1:43 al 51 y Juan 21:2. Muchos opinan que este era Natanael, cuyo nombre probablemente era Natanael Bar Talmai, Natanael hijo de Talmai. Aquí su propio nombre es reprimido y es llamado Bar Talmai o Bartolomé por su padre. Clark. 5. Bartolomé nunca es mencionado sin una y era un tipo de hombre que trabajaba con otras personas. Spurgeon. 6. No debemos entender de cananista como un pagano, ya que Cristo solo envió a judíos, sino a uno de Caná. Paul. 7. Iscariote usualmente se utilizaba para el significado de hombre de Keriot, una ciudad al sur de Judea, pero también se ha explicado su significado como traidor, asesino, portador de la bolsa de cuero o pelirrojo. France. 8. Son llamados discípulos en Mateo 10:1 y apóstoles en Mateo 10:2. Es digno de notar que aquellos que eran apóstoles de Cristo primero fueron sus discípulos, para dar a entender que los hombres primero deben ser enseñados por Dios, antes de ser enviados por Dios. Clark. 2. Versos 5 al 6. ¿A dónde deben ir? Hacia Israel, el pueblo judío solamente. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A estos 12 envió Jesús. Jesús estaba recorriendo la región de Galilea, enseñando, predicando y ayudando a los necesitados con un poder milagroso. Mateo 4:23. El envío de estos 12 fue una expansión consciente de ese trabajo. Ahora, el trabajo de Jesús estaba siendo realizado por muchos más que solamente Jesús. 1. Y les dio instrucciones. La palabra que se usó en el griego para Jesús dándole instrucciones es interesante e iluminante. Es la palabra paragelein. Esta palabra en el griego tiene 4 usos especiales. 1. Es la palabra común de comando militar. 2. Es la palabra que se usa para llamar a un amigo pidiendo ayuda. 3. Es la palabra que se usa cuando un maestro da reglas y preceptos a sus estudiantes. 4. Es la palabra que se usa regularmente para un comando imperial. Barclay. B. Por el camino de gentiles no vayáis. Este es el patrón del Evangelio, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Después, el Evangelio iría a los samaritanos y los gentiles, pero tenía que comenzar con las ovejas perdidas de la casa de Israel. 1. Que Jesús lo consideró necesario mencionar a los samaritanos en absoluto presupone Juan 4. Los discípulos, felices en el ejercicio de su habilidad de realizar milagros, podrían haber estado tentados a evangelizar a los samaritanos porque recordaban el éxito de Jesús allí. Carson. 2. El énfasis de la frase no está principalmente en la prohibición de una misión más amplia, sino en la prioridad de la misión a Israel. France. C. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La intención de Dios era alcanzar al mundo entero, pero comenzando con Israel. Ciertamente había suficiente trabajo para hacer entre las ovejas perdidas de la casa de Israel, para mantener ocupados a los 12 hasta que Dios directamente les mandará a expandir sus ministerios. 1. Significativamente, Jesús todavía llamó al pueblo judío la casa de Israel, a pesar de que habían perdido su estado judío muchas décadas antes de este tiempo. Dios todavía los veía como Israel,
a pesar de que no había una entidad política conocida como Israel. 2. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? En un sentido, todos lo eran. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Pero en otro sentido, también habían ovejas perdidas que eran abusadas y rechazadas por sus pastores espirituales, los escribas, sacerdotes y fariseos. Este es el sentido de Jeremías 56. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. 3. Ya que tantos fueron descuidados espiritualmente, Jesús envió a estos apóstoles. Los inicios de la misión a las ovejas perdidas, abandonadas de Israel, pueden encontrarse en la cena de Capernaum, Mateo 9:10. Conforme pasó el tiempo, Jesús sintió cada vez más la presión del problema y la necesidad de un mayor esfuerzo. Bruce. 4. Como la oveja, esa criatura tonta, que la que como ninguna es más apta para vagar, entonces como ninguna tan incapaz de regresar. Trapp. 3. Versos 7 a 8a. Lo que deben hacer: salid a predicar y sanar. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Anteriormente, Mateo 4:17, se nos había dicho que el mensaje de Jesús era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos traían el mismo mensaje que Jesús predicó, simplemente llevándolo a un área mucho más amplia de lo que Jesús pudo haber hecho por sí mismo. 1. También podemos suponer que repetirían muchos de los temas mencionados en el Sermón del Monte, Mateo 5-7, porque ese mensaje dice cómo debe ser la vida en el reino de los cielos. 2. Los hombres harán mucho por un reino, y nada menos que un reino y aquel del cielo puede sacar a los hombres de sus dulces pecados. Trapp. 3. No hay mención de ellos predicando en las sinagogas, solo de siendo azotados en ellas. Mateo 10:17. Este era un ministerio de predicación de casa en casa, a campo abierto y en la calle. B. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Los discípulos tenían un mensaje que predicar y un poder que demostrar. En esto, eran verdaderamente seguidores de su maestro. 1. La autoridad para estos discípulos poder resucitar muertos es notable. Sin embargo, el cumplimiento posterior fue registrado en Hechos 9 y 20, y hubo sin duda otros casos no registrados. No tenemos evidencia de que dicha cosa fuera común o que esta autoridad haya sido retirada permanentemente. Es prudente para los cristianos de hoy en día creer en el poder de Dios para hacer tales milagros por medio de su pueblo, pero al igual no creer tan fácilmente en reportes sin fundamento de dichos milagros. 4. 8b-15. ¿Cómo proveerían para ellos mismos? De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies.
De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. A. De gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús no les cobró a sus discípulos y esperaba que ellos dieran ministerio a otros sin cobrar. Este es el principio fundamental para los mandatos que siguen. 1. Qué gran escándalo es para un hombre traficar con regalos con los cuales pretende haber recibido del Espíritu Santo, de los cuales él no es maestro, sino el dispensador. El que predica para ganarse la vida o para hacer una fortuna es culpable del sacrilegio más infame. Clark. B. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Ellos deben esperar a que Dios satisfaga sus necesidades, sin preocupación de sus propias necesidades. Además, deben esperar que Dios cumpla sus necesidades por medio de la hospitalidad de los demás. 1. Nuestro Salvador diseñó darles una experiencia de la providencia de Dios y enseñarles a confiar en ella. Paul. 2. Nuevamente estaba hablando con palabras muy familiares para un judío. El Talmud nos dice que nadie puede ir al monte del templo con bastón, zapatos, fajas de dinero o pies empolvados. La idea era que cuando un hombre entrara al templo, debía dejar muy claro que había dejado atrás todo lo que tenía que ver con el comercio, los negocios y los asuntos mundanos. Barclay. 3. Tomar, proveáis, es literalmente obtener. El dicho en su forma de Mateo no especifica tanto el equipo apropiado para viajar, sino que asegura a los discípulos que no es necesario recaudar fondos ni se necesita ningún tipo de equipo especial. Pueden ir tal y como están y la misión es urgente. France. 4. La conocida discrepancia sobre el bordón, Marcos 6:8 específicamente les permite llevar uno, puede surgir de la diferencia en los verbos. La versión de Mateo prohíbe la adquisición de un bordón para el viaje, mientras que la versión de Marcos les permite llevar solamente el que ya poseen. France. 5. Lee Lucas 22:36. El que tiene bolsa, tómela. Diferentes modos de procedimiento deben ser adoptados en tiempos diferentes. O que algunos de nuestros hermanos tan espirituales tuvieran un poco de sentido común. Ofrecemos la oración con un corazón muy débil. Spurgeon. C. Porque el obrero es digno de su alimento. Cuando llegaran entre otros, debían ser obreros entre ellos. Trabajarían entre ellos tanto en el trabajo espiritual como en el trabajo práctico. Podemos imaginarlos predicando la palabra de Dios, orando por y con la gente y ayudando con el trabajo agrícola. 1. A pesar de que los 12 podrían esperar que sus necesidades se satisfagan por medio de la gente a la que servían, nunca deberían exigir que sus necesidades fueran concedidas como una forma de pago. El principio fundamental era de gracia recibisteis, dad de gracia. D. Y si la casa fuere digna, mas si no fuere digna. Aquellos que recibían a estos discípulos pueden esperar ser bendecidos. Vuestra paz vendrá sobre ella. Pero aquellos lugares que se rehusaron a recibirlos podrían esperar ser tratados como ciudades gentiles. Sacudid el polvo de vuestros pies. Y como tal, estaban en grave peligro de juicio. 1. El instalarse en la casa de una persona digna implica que los discípulos no debían buscar el alojamiento más cómodo. Carson. 2. Fácil de realizar, no fácil de realizar en un espíritu recto. Tiende a ser el resultado de la irritación, decepción y vanidad herida. No me apreciaron a mí, los abandonó a su suerte. Cristo significó que su acto simbolizara la responsabilidad de los habitantes para el resultado. Bruce.
2. Dos señales seguras de cabras reprobadas. 1. El no recibir a los ministros de Cristo para alojar y albergar, considerándose felices en dicho entretenimiento. 2. El no escuchar sus palabras. Trap. B. Jesús prepara a los discípulos para la persecución. 1. Versos 16 al 18. La persecución vendrá. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. A. Yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Jesús advirtió libre y honestamente a sus discípulos que enfrentarían persecución, ya que fueron enviados sin protección policial o militar. Los envió como a ovejas en medio de lobos. 1. Aquí ves ovejas enviadas entre lobos, como si fueran la parte atacante, y estaban empeñados en acabar con sus terribles enemigos. Es una visión novedosa, tal como la naturaleza nunca puede mostrar, pero la gracia está llena de maravillas. Spurgeon. 2. Después de todo, la misión de las ovejas a los lobos es esperanzadora, ya que vemos en el mundo natural que las ovejas, aunque son tan débiles, sobrepasan en número por mucho a los lobos que son tan feroces. Spurgeon. B. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. A pesar de su posición vulnerable, los seguidores de Jesús no debían defenderse con formas mundanas de poder. Ellos debían permanecer sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. 1. La sabiduría evitaría que atraigan problemas innecesariamente o les mostraría cómo evitarlos sin compromiso. Las serpientes son atacadas por todos y deben usar la creatividad y la sabiduría para sobrevivir. 2. El permanecer sencillos les impediría ceder a la tentación de la venganza. 3. El misionero cristiano necesitará ser cauteloso para evadir el peligro, pero debe tener una mente inocente para que no haga daño alguno. Spurgeon. C. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán. Jesús también les advirtió que serían perseguidos por hombres en el ámbito cívico, concilio, y en el ámbito religioso, sinagogas. Podían esperar oposición por parte del ayuntamiento y de los pasillos de la religión. D. Y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Este era una declaración notable, reconociendo la gran influencia que tendría el Evangelio y sus predicadores. Gobernadores y reyes los notarían, y los arrestarían y llevarían a juicio. 1. Esto proporciona una prueba sorprendente de la presencia de Cristo. ¿Quién pudo haber pensado que, en ese tiempo, estos hombres despreciados y analfabetos podían atraer tanta atención y ser llamados a disculparse por la profesión de su fe ante los tribunales de los personajes más ilustres de la tierra? Wakefield citado en Clark. E. Por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Ya que fueron perseguidos por causa de Jesús, podían ser un testimonio para los perseguidores tanto religiosos como cívicos. 1. La mención específica de los gentiles sugiere que la misión más amplia del periodo posterior a la resurrección ya está a la vista. France. 2. Versos 19 al 20. Cuando los discípulos de Jesús sean llevados ante gobernantes, Dios los defenderá y hablará por medio de ellos. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis,
porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. A. No os preocupéis por cómo o qué hablaréis. Los discípulos de Jesús podían tener plena confianza en Dios en ese momento, sabiendo que Dios hablaría a través de ellos sin importar si no estuvieran preparados. 1. La humillación no era lo que atemorizaba a los primeros cristianos, ni tampoco el dolor cruel o la agonía. Pero muchos de ellos temían que su propia falta de habilidad en palabras y defensa pudiera perjudicar en vez de elogiar la verdad. Es la promesa de Dios que cuando un hombre está bajo juicio por su fe, las palabras vendrán a él. Barclay. B. Porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Esto les dio confianza de que el Espíritu de vuestro Padre hablaría a través de ellos en el momento necesario, incluso si no estaban preparados con una declaración. 1. Esta no es una justificación de una preparación pobre en la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios, pero es una promesa de fortaleza y dirección para los perseguidos que tienen la oportunidad de testificar acerca de Jesús. 3. Versos 21 al 23. El alcance de la persecución, incluso entre familias, de ciudad a ciudad. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. A. El hermano entregará a la muerte al hermano. Jesús sabía que en algunos casos el Evangelio dividiría a las familias y que algunas de las persecuciones más amargas se llevarían a cabo entre familias. B. Y los harán morir. Jesús dijo claramente que la persecución a veces resultaría en muerte. A pesar de que la mayoría de los cristianos han sufrido la persecución en ámbitos económicos o sociales a través de los siglos, literalmente millones han dado su vida en fidelidad a Jesús. C. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. A veces esto ha sido cierto, cuando culturas enteras han aborrecido a los seguidores de Jesús. Parece extraño que las personas que viven según las expectativas del reino de Mateo 5 al 7 sean tan odiadas, pero es la misma paradoja que inspiró al mundo a condenar y crucificar al único hombre sin pecado en el mundo. 1. Debe admitirse dolorosamente que hay ocasiones cuando los cristianos, por causa de gran infidelidad o falsa profesión de fe, han sido aborrecidos por una buena razón. Sin embargo, nadie que esté lleno de la presencia de Jesús y viva como Él vivió, puede ser aborrecido por una buena razón. D. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El compromiso de perseverar hasta el fin se requiere para aquellos que van a enfrentar las tormentas de la persecución. Nosotros, quienes enfrentamos poca persecución real, tenemos poco entendimiento de lo difícil que es soportarla. 1. Porque si todo hombre fuera salvado que comenzara a seguir a Cristo, ¿quién sería condenado? En un país como este, la mayoría de los hombres tienen por lo menos un espasmo religioso en sus vidas. Spurgeon. E. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. En esto, Jesús les enseñó a sus discípulos que era incorrecto cortejar el martirio. No debían correr hacia la persecución o siquiera permanecer si tenían la oportunidad de un escape honorable. Si podían huir a la otra ciudad, debían hacerlo. F. No acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre.
Esta es una de las declaraciones más difíciles de entender de Jesús en Mateo. ¿Podría Jesús realmente referirse a que Él volvería a esta tierra antes de que los discípulos pudieran recorrer todas las ciudades de Israel? Si es así, esto haría que Jesús estuviera equivocado en esta predicción. En cambio, es mejor ver su venida en este pasaje como su venida en juicio sobre Judea en el año 70 después de Cristo, la cual sucedió antes de que el Evangelio llegara a cada ciudad de Israel. 1. Esto es el cumplimiento del día del juicio advertido en Mateo 10:15. En muchas maneras, el juicio derramado por Dios sobre Judea por medio de los ejércitos romanos en el año 70 después de Cristo fue peor que el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. 2. Cuando enfrentan persecución, no se debe de tomar más que como una señal para un retiro estratégico para la próxima ciudad donde el testimonio debe continuar, pues el tiempo es corto. No terminarán de evangelizar las ciudades de Israel antes de que el Hijo de Dios venga a traer juicio sobre Israel. Carson. 4. Versos 24 al 25. ¿Por qué los discípulos de Jesús deben esperar persecución? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? A. El discípulo no es más que su maestro. En pocas palabras, los discípulos no deben esperar ser tratados mejor de lo que Jesús fue tratado. Si le llamaron a Jesús mismo Satanás, Belcebú, ¿cuánto peor deberían esperar los discípulos de Jesús? 1. Esta ya es la segunda referencia en Mateo en la que tenemos a Jesús siendo asociado con Satanás por sus enemigos. Mateo 9:34 sugiere que era un insulto frecuente. Carson. 2. Gracias a Dios, ellos nos pueden llamar como gusten, pero no pueden hacernos malvados. Dios fue calumniado en el paraíso y Cristo en el Calvario. ¿Cómo podemos nosotros esperar escapar? Spurgeon. B. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Esta es la misma meta del discípulo y del siervo de Jesús. Simplemente queremos ser como nuestro maestro y señor. A medida que vamos siendo hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. 5. Versos 26 al 31. Aún en el medio de la persecución, los discípulos de Jesús no deben de temer, sino ser valientes en su proclamación del Evangelio. Así que, no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Así que, no los temáis. Los discípulos de Jesús podían tener confianza de que la verdad sí prevalecería, así que podían salir y predicarla con audacia, a pesar del peligro de persecución. 1. Si la persecución o la amenaza de persecución nos refrena de hablar o predicar la palabra de Dios, entonces, de cierta medida, Satanás ha ganado la victoria. Tal vez su amenaza de persecución no haya tenido éxito en dañarnos físicamente, pero sí en detener la obra de la palabra de Dios. 2. No temas lo que no se puede evitar si puede ser de algún provecho.
El temor no es apropiado para un apóstol, así como tampoco para un soldado o un marinero, quienes toman tranquilamente los riesgos de su llamado. Bruce. B. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Jesús prometió a sus seguidores perseguidos que se conocería la verdad de su honorable sacrificio, aun si los perseguidores hicieran su mejor esfuerzo para ocultarla entre las páginas de la historia. Dios revelará todo y justificará a sus siervos y revelará el crimen de aquellos que pensaron que lo habían escondido. 1. El juicio de la eternidad nos da gran confianza en la justicia suprema de Dios. Aquellos que parecen hacer trampa a la justicia en la tierra nunca podrán hacer trampa en la eternidad. C. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El mensaje de Jesús fue gloriosamente público. No era para unos pocos en secreto, y no era de ser ocultado de ninguna manera. No hay un mensaje para el círculo interno y otro para los que están afuera. Tal vez aquellos que están afuera no entiendan el mensaje, pero pueden escucharlo y no se les debe ocultar. D. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es a Dios a quien se debe temer, no a los hombres que persiguen a los seguidores de Jesús. Lo peor que pueden hacer es destruir al cuerpo, pero ser un cobarde ante Dios puede tener consecuencias eternas. 1. No hay cura para el temor del hombre como el temor de Dios. Spurgeon. 2. Por lo tanto, encontramos que el cuerpo y el alma son principios distintos, ya que el cuerpo se puede matar y el alma puede escapar. Y en segundo lugar, que el alma es inmaterial, ya que aquellos que matan el cuerpo no pueden, y no está en su poder dañarla. Clark. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Los discípulos de Jesús no necesitaban tener miedo, porque Dios verdaderamente cuidaba de ellos, hasta en el más mínimo detalle. Si Dios cuida de los pajarillos y enumera los cabellos de nuestra cabeza, también prestará atención especial a nuestras necesidades. Los perseguidos sienten fácilmente que Dios se ha olvidado de ellos, pero no lo ha hecho. 1. Dios nos conoce mejor que nuestros amigos, mejor que lo que nuestro esposo o esposa nos conocen. Él nos conoce mejor que nosotros mismos. Nosotros no sabemos cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. El Dios que nos conoce también cuidará de nosotros. 2. El énfasis en esta breve sección es claramente no temáis. Esta es la tercera vez en 6 versículos que ellos y nosotros somos pedidos desterrar esta pasión de base cobarde, este temor sin causa, sin fruto dañino y pecaminoso a los hombres. El que teme a Dios no debe temer a nadie más. Trapp. 6. Versos 32 al 39. La actitud con la que deben de ser equipados los discípulos de Jesús. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. A.
A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. El discípulo debe de confesar a Jesús públicamente delante de los hombres. Si no estamos dispuestos a hacer pública nuestra alianza con Él, no podemos esperar que Él haga pública su alianza con nosotros. 1. Jesús llamaba a todos públicamente. Realmente no existe tal cosa como un cristiano secreto, al menos no en un sentido permanente. Esto es una contradicción en términos, un oxímoron. 2. Cada vida cristiana debe proporcionar evidencia suficiente, evidencia que pueda ser vista por el mundo, de que en verdad son cristianos. Es de temer que muchos cristianos modernos, si son arrestados por el delito de seguir a Jesús y juzgados en un tribunal, se les retirarán los cargos por falta de evidencia. 3. Lo que Cristo es para ti en la tierra, es lo que serás para Cristo en el cielo. Repetiré esa verdad. Lo que Jesucristo sea para ti en la tierra, tú lo serás para Él en el día del juicio. Si Él es querido y precioso para ti, tú serás precioso y querido para Él. Si tú pensabas todo de Él pensará todo de ti. Spurgeon. 4. Sin embargo, no nos atrevemos a perder que aquí Jesús afirmó que el destino eterno de uno dependía de su respuesta a Él. Esta egocentricidad es una característica sorprendente de la enseñanza de Jesús. No tiene paralelo en el mundo de Jesús. Jeremías, NTT, página 250 al 255. Aún más notable, el dicho se basa en 1 Samuel 2:30, donde el honrado o despreciado es Dios mismo. France. B. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada. El mensaje de Jesús, como es reflejado en el Sermón del Monte, es de hecho un mensaje de paz. Sin embargo, ya que llama al individuo a un compromiso radical con Jesús, es un mensaje de paz que divide entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan. La división entre estas dos opciones explica cómo Jesús no ha venido para traer paz, sino espada. C. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La línea divisora entre los que aceptan a Jesús y los que lo rechazan pasará aún por las familias. La espada de la que Jesús habló a veces atravesará por las familias. D. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. En términos fuertes, Jesús explicó que el discípulo debe amar y seguir a Jesús supremamente. Nuestra devoción a Jesús debe sobrepasar incluso a nuestra propia casa. 1. Normalmente debemos esperar que el seguir a Jesús nos hace mejores esposos o padres, esposas, madres, hijos, hijas, etc. Sin embargo, hay veces en que la presencia de Jesús divide en lugar de unificar. 2. El peligro más grande de la idolatría no viene de lo que es malo, sino de lo que es bueno, como el amor en las relaciones familiares. El mayor peligro para lo mejor viene de lo que es segundo mejor. Toma su cruz y sigue en pos de mí. El discípulo debe seguir a Jesús aún hasta el lugar de tomar su cruz. Cuando una persona tomaba una cruz en los tiempos de Jesús, era por una razón: para morir. La cruz antigua romana no negociaba, no se comprometía y no hacía tratos. No había vuelta atrás cuando tomabas la cruz, y tu única esperanza estaba en la vida de resurrección. 1. Su cruz. Tu cruz no es realmente tu problema o prueba particular. La cruz significa una cosa: muerte. Muerte a sí mismo, pero vida de resurrección en Dios.
2. Esta es la primera mención de la cruz en el Evangelio de Mateo, y no está directamente asociada con la crucifixión de Jesús. Una declaración tan extrema, igualando el discipulado con el horror de la crucifixión, algo demasiado terrible para mencionar entre compañía educada, debe haber sacudido a los discípulos. 3. Sin embargo, ellos sabían de qué se trataba la cruz. La crucifixión en sí no era un espectáculo poco común en la Palestina romana. El lenguaje de llevar la cruz tendría un significado bastante claro, incluso antes de que se dieran cuenta de cuán literalmente él mismo debía ejemplificarlo. France. 4. Cuando el general romano Varus había estallado la revuelta de Judas en Galilea, 4 a.C., crucificó a 2,000 judíos y colocó las cruces a lo largo de los caminos a Galilea. Barclay. F. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El discípulo vive en una paradoja. Él solo puede encontrar su vida si la pierde, y solo puede vivir al morir. La vida de resurrección solo puede venir después de que tomamos nuestra cruz para seguir a Jesús. 1. Tomando la cruz, hemos de seguir en pos de Jesús. El tomar una cruz sin seguir a Cristo es un pobre asunto. Un cristiano que va de la cruz no es un cristiano, pero un portador de la cruz que no sigue a Jesús igualmente pierde el blanco. Spurgeon. 7. Versos 40 al 42. La recompensa para aquellos que, en contraste con los perseguidores, reciben a los discípulos de Jesús. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. A. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El bien que se hace a los discípulos de Jesús es como si estuviera haciendo a Jesús mismo, porque ellos son sus representantes y llevan a cabo su ministerio. B. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Podemos compartir en la recompensa de los siervos de Dios, apoyándolos en su trabajo. Incluso las obras amables que parecen insignificantes, un vaso de agua fría, hechas para el pueblo de Dios, son muy significativas a los ojos de Dios. 1. ¿Qué puede parecer más significante que dar a una persona un vaso de agua fría? En un corto tiempo tendrán sed de nuevo. Sin embargo, aún un pequeño gesto siempre será recordado y recompensado por Dios. Ellos de cierto no perderán su recompensa. 2. De Midas es la leyenda que todo lo que tocaba se convertía en oro. Ciertamente, así es que todo lo que la mano de la caridad toca, ya sea solo un vaso de agua fría, se convierte igualmente no en oro, sino en el cielo mismo. Trapp. 3. Nuevamente, no es la filantropía lo que está a la vista, sino la recepción de un discípulo, porque él es un discípulo. De nuevo, literalmente, en el nombre de France. La promesa es que aquellos que son sus discípulos realmente lo representan, tanto con el precio como con la recompensa. 4. Estos pequeñitos ciertamente incluye a todos los apóstoles, profetas y hombres justos. Todos ellos son pequeñitos, porque son objetivos de la enemistad del mundo. Carson.